estudio de verso a verso del Evangelio de Marcos, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a estar viendo el Evangelio de Marcos, al cual hemos denominado Jesús el Mesías, siervo en acción, porque Marcos nos presenta a Jesús como el siervo sufriente, ¿no? Como el que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros, ¿amén? Entonces, si ya tienes ahí en tu Biblia, el día de hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 10. La semana pasada nos quedamos en el verso 31. El día de hoy estaremos estudiando del verso 32 al verso 52, ¿sí? Pero a modo de introducción, decirte lo siguiente. ¿Ven esa imagen en la pantalla ahí ustedes? ¿Qué diferente? ¿Qué es lo que ven? Pero ¿cómo está? O sea, está al revés, ¿no? Está al revés. Entonces, hay muchas cosas que como seres humanos, o el hombre, vamos a llamarlo así en general, varón, mujer, de cualquier estatus social, tenemos ciertas imágenes o maneras de vivir, maneras de pensar, filosofías, pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, a veces lo vemos como que hemos estado yendo al revés. Como quieras verlo, si tú quieres entender que lo que tú pensabas era así, Jesús te lo pone al revés. Y algo de eso vamos a ver el día de hoy, que el reino de Jesús no es el reino como de pronto piensa el hombre. La autoridad de Jesús no es como la autoridad en la que piensa el hombre. El liderazgo de Jesús no es como el liderazgo en el que piensa el hombre. El hombre tiene un sentido de liderazgo, dice de pronto, si yo llego a ser jefe, voy a ser porque ahora sí voy a mandar a los demás. Jesús dice, no, el que quiera ser el mayor, sirva. Y ya se lo han dicho a sus discípulos que venían, dice, entre ellos discutiendo, ¿no? Y le dicen, ¿qué discutís? ¿No? ¿Qué discuten? Y que se quedaron callados y les dice que el que quiera ser el primero, ¿qué dice? Sirva. Y hoy va a enfatizar un poco más en eso. Entonces el día de hoy, si tienes que ponerle un título al mensaje el día de hoy, yo le he puesto un reino al revés, ¿no? Entonces, no porque esté mal, sino porque es lo correcto. Nosotros lo que estamos viviendo en nuestras vidas al revés. Entonces, solamente para entrar en contexto, decirte que la primera parte del Evangelio de Marcos abarca el capítulo 1 al capítulo 8. Y que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, retrocedelo todavía. Del capítulo 1 hasta el capítulo 8, lo que hemos visto es lo siguiente. Marcos nos ha mostrado a Jesús el Mesías sirviendo. ¿Eso lo hemos visto? ¿Sí? En los primeros versículos del capítulo 1, Jesús el Mesías. Todos los demás capítulos, hasta el capítulo 8, es el Jesús sirviendo, como siervo. Pero en el capítulo 9 hubo un cambio. ¿Quién se acuerda cuáles son el primer mensaje del capítulo 9? Tiene un título tu Biblia. ¿Qué dice? La transfiguración. Entonces, ese siervo que Marcos nos ha mostrado en esos 8 primeros capítulos, en el capítulo 9 vemos que nos muestra a Jesús transfigurado, es decir, a Jesús en toda su gloria. Y esto lo pudieron experimentar 3 de sus discípulos, ¿no? ¿Quiénes fueron? Jacobo, Juan y Pedro, ¿no? Ellos pudieron experimentar a Jesús con toda su majestad, con toda su gloria. Entonces, a partir de ahí, a partir del capítulo 9 y capítulo 10, Marcos nos va a mostrar no solamente a Jesús glorificado, sino que este Jesús glorificado constantemente le va a decir a sus discípulos cuál es la misión que él ha venido a cumplir. Y los discípulos no van a entenderlo de primera mano. Los discípulos no lo van a comprender. Jesús les va a decir que ese Jesús glorificado, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Esto comenzó con una pregunta: ¿quién dice que soy yo? ¿El Hijo de quién? Dijeron, el Hijo de Dios, el Cristo. Y ciertamente Él se transfiguró para mostrarles que Él era el Cristo. Pero los discípulos hasta ahí no comprendían, porque Jesús también va a comenzar a decirles que es necesario que Él padezca. Y el que quiere seguirle, que cargue su cruz. Entonces Jesús en el capítulo 9 y el capítulo 10 les está mostrando cuál es la misión que Él ha venido a hacer. Ya les ha dejado claro con todos los milagros que ha hecho que Él es el Hijo de Dios en 8 capítulos. Capítulo 9 y capítulo 10 les está diciendo qué es lo que Él ha venido a hacer. Y los discípulos no lo están comprendiendo del todo. Hoy vamos a ver la última parte de esa sección donde Jesús les está dejando claro cuál es su misión. Y es más, el día de hoy les va a decir cómo era su reino. Un reino al revés. ¿Correcto? Entonces ahora sí vamos al texto, verso 1 al verso
verso 32, en realidad hasta el verso 34, vamos a ver a Jesús camino a Jerusalén, recordándole justamente a sus discípulos cuál es su misión. Entonces, del verso 1, ahí está, es del verso 32, disculpen, al verso 34, Jesús mostrándole a sus discípulos cuál es su misión. Y mira cómo comienza esta historia, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y si tú has llevado la secuencia de esta historia, Jesús ya está yendo a Jerusalén a cumplir lo que él había dicho. ¿A qué? A entregar su vida. En Jerusalén Jesús estaba pedido. Antes Jesús le decía, te hizo el milagro, sí, ve, pero no le digas a nadie, porque todavía tenía obra que hacer. Pero ahora Jesús ya está yendo a Jerusalén. Por un lado, Jesús sabe que él está yendo a la cruz, que ahí lo van a apresar, ahí lo van a traicionar, ahí va a suceder todo. Pero por otro lado, los discípulos están diciendo, ya está llegando el momento de enfrentarnos con los que nos gobiernan, porque ellos veían a Jesús como su rey. Entonces, ellos están viendo, diciendo, ¿en qué momento ya muestra su poder? ¿No? Va a ir a Jerusalén y les va a demostrar a esas autoridades que él es el rey. Pero Jesús está diciendo, yo voy a ir a morir. Y eso ellos no lo logran entender. Entonces dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían, ¿cómo? Con miedo. Oye, ¿vamos o no vamos? Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Y mira lo que les va a decir Jesús. He aquí subimos a Jerusalén, le dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. ¿Estas buenas noticias para sus discípulos? No. Esto es algo incomprensible, porque como Jesús que calmó la tempestad, como Jesús que liberó endemoniados, como el que Jesús levantó un paralítico, como el que Jesús que multiplicó panes, peces, hizo tantos milagros, ahora va a ser apresado y le van a dar muerte. ¿Cómo no se puede salvar a sí mismo? Entonces, es una pregunta válida que se podrían hacer sus discípulos, no comprenderlo del todo, pero Jesús le está diciendo qué es lo que va a suceder con él, qué es lo que iba a suceder con él. Y ahora hay un detalle, porque dice, mira, no solamente dice que él va a morir, mira, dice, y los principales sacerdotes y los escribas, ¿quiénes eran ellos? Los judíos, ¿no es cierto? Los conocedores de la ley. Y le condenarán a muerte y le entregarán a quién? Los gentiles. Y cuando dicen los gentiles, y ustedes que conocen la historia, ¿ante quién lo entregan? Ante Pilatos. Pilatos no era judío, era un vasallo romano que estaba ahí trabajando a favor de los romanos. Entonces Jesús muere tanto por la culpabilidad de su propio pueblo, porque a los suyos vino, porque los escribas y fariseos eran judíos, pero también los que tuvieron parte en la muerte de Jesús fueron los gentiles, Pilato y otros más, que dijeron, crucifíquenlo. Ahora nosotros podríamos decir, esos judíos, ¿cómo crucificaron a Jesús? Tranquilo, no solo los judíos lo crucificaron, también los gentiles. Y ahí en Pilatos estamos representados nosotros, como gentiles. Jesús, entonces la culpabilidad no solo lo tenían los judíos, también lo tenía Pilatos, porque dijo, no he encontrado culpa en este hombre. Y también vamos a ver a un Barrabás, un delincuente, que estaba ahí, y ahí también estamos representados. Y estamos representados en esa multitud que decían, liberen a Barrabás. Entonces Jesús sabe todo esto que va a suceder. Pero al mismo tiempo, si tú logras comprender esto, que no solo los judíos lo crucificaron, sino que Jesús no lo cogieron por sorpresa, sino que Jesús sabía que él tenía que entregar su vida. Si Jesús no hubiese querido morir, no hubiese ido a Jerusalén, pero está camino a Jerusalén. Por lo contrario, Pedro ya ha intentado detenerlo. ¿Y qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque estás viendo las cosas de la tierra y no estás viendo las cosas del cielo, las cosas celestiales, lo que Jesús iba a hacer. Entonces, ¿cuánta razón tiene Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, cuando dice,
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Primeramente, ¿quién? El judío culpable y también el griego. Y cuando dice griego no son los griegos como tal, sino son todos los extranjeros, por todos los extranjeros de habla griega y no hebrea. Entonces, Jesús al ir a la cruz, en realidad lo que está haciendo es pagar por los pecados, por la culpabilidad tanto de su pueblo como también de los que no éramos pueblo. Y si nosotros entendemos esta verdad, entonces vamos a entender nuestra salvación, que Él fue adrede a pagar por nuestros pecados. La muerte de Jesús no fue ninguna sorpresa. Verso 34 dice, y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán y escupirán en Él. ¿Y qué dice? Y le matarán. Y hasta ahí uno podría decir, qué trágico. Si Él supiera que va a suceder todo eso, mejor que no vaya. O otro podría decir, ese es mi rey, ese es el Hijo de Dios, sabe que le van a hacer todo esto. Y sucedió cada uno de estos detalles que Jesús está dando, sucedió. Fue azotado, fue escupido, lo mataron. Dice, mas el tercer día resucitará. Y Jesús también sabía que Él iba a resucitar. Pero antes de eso tenía que pasar por la cruz. Antes de eso tenía que sufrir crucifixión. Yo te pregunto, Él siendo el Hijo de Dios, lleno de toda gloria, luego pasando por esa copa que es la cruz, sabiendo que va a resucitar, sí, pero eso no es un acto de humillación. Claro que sí. ¿Cuánta razón entonces tiene Pablo en Filipenses cuando dice que se humilló? Mira lo que dice Pablo en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Y se humilló a sí mismo es que Él mismo fue a la cruz. Él mismo lo permitió. ¿Lo pudo evitar? Claro que sí pudo haberlo evitado. Pero su amor fue tan grande que Él estuvo dispuesto a ser humillado por ti y por mí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta que toda la Biblia prácticamente dice lo mismo? Que Jesús murió por nosotros. Pablo debió haber leído Marcos, o Pablo conocía esta historia, por eso que dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Es decir, ese rey glorioso que 3 de ellos lo han visto ahí transfigurado con toda su gloria, ahora le está diciendo que va a ir y va a ser humillado por amor a los judíos y también a los gentiles. Ese es el mayor acto de amor de Jesús, y esa es la misión que le había venido a cumplir el Mesías. No había venido solamente a reinar y a liberarnos del imperio del yugo romano, no. Él había venido a liberar a la humanidad de una esclavitud mayor, que es el pecado. Ese es el Rey glorioso en quien tú has creído. Y todo eso es lo que Él ha hecho por amor de ti. El libro de Hebreos dice que Él fue a la cruz, menospreció la cruz, porque tenía un gozo delante de Él. Y tú dices, ¿qué masoquista que es Jesús? No, ese gozo delante de Él era tu vida cambiada. Mi vida cambiada. Ese era el gozo delante de Jesús. Una muerte con propósito, no una muerte accidental. Él fue a la cruz, Él fue a Jerusalén. Y los discípulos entonces, ¿cómo van a reaccionar ante esto? Verso 35 al verso 30 en adelante, el 45, veremos entonces a Jesús enseñando sobre la verdadera grandeza de un siervo, porque lo que Él estaba haciendo era dar un ejemplo de siervo. Lo que Él iba a hacer en la cruz, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios glorioso, e ir a la cruz a morir, lo que está haciendo es el mayor acto de amor, el mayor servicio a la humanidad. Sanar a un ciego no es el mayor servicio que Él pudo haber hecho. Dar de comer a 4,000 no es el mayor servicio, no es el mayor milagro. El mayor milagro es que siendo Dios se fue a la cruz. Ese es el mayor milagro de la humanidad. Y Él lo va a decir más adelante, que un siervo es el que da su vida. ¿Por qué? El rescate por muchos. Ese es un siervo. Y ahora a sus discípulos les quiere enseñar esa verdad, que ellos tienen que seguir ese mismo ejemplo, o como dice Pablo en Filipenses, ese mismo sentir.
Es decir, hagámoslo más personal, tú y yo tenemos que seguir ese mismo ejemplo de Jesús. Pastor, ¿ir a una cruz? No, pero sí dar tu vida por el mensaje de la cruz. Tú ya no vas a ir a la cruz, pero debes estar dispuesto a dar tu vida, a dejar comodidades por predicar el mensaje de la cruz de Cristo. De lo contrario, no hemos comprendido qué es el mensaje de la cruz. Porque qué bien lo recibo yo, pero no me gusta compartirlo con el que aún no lo ha recibido. Qué bien que yo he sido rescatado, pero no quiero que otros más sean rescatados. Eso es egoísmo, y Jesús va a romper todo el egoísmo, y justo ahora se va a dar una conversación. Entonces, del verso 35 al 45 veremos a Jesús enseñando sobre la verdadera grandeza de un siervo. Verso 35 al 37 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, lo conocemos a ellos como hijos del trueno, ¿no? Se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Es decir, te vamos a hacer un pedido, un pequeño deseo. Y Jesús está hablándonos de su muerte. Qué inapropiado este pedido, ¿no? Qué inapropiado, la verdad, ¿no? O sea, él está hablando de su sacrificio y ellos dicen: vamos a hacer un pedido antes que te vayas. No, más bien es decir, cuando resucites, creo yo. Porque dice, él les dijo: ¿qué querréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, nosotros queremos ocupar la zona VIP. Queremos ser de la élite. Pero les dice: en tu gloria. Y no les dice: en la cruz. Es decir, cuando ya hayas resucitado y todo lo demás haya vencido, entonces cuando ya estés ahí, así como te hemos visto en la transfiguración, más o menos así, ¿sí? Así como estaba Elías a un lado y al otro lado estaba Moisés, algo así, ¿no, Señor? No sé, pero con tal que yo esté uno a tu derecha y el otro a la izquierda, no importa, no nos vamos a pelear, aunque los dos son importantes. Ellos están pidiendo algo a su favor. Algo que lo va a llenar su ego. Ellos están pidiendo algo que les va a dar grandeza, quizás. Es como que, tío, si ganan la candidatura, por favor, una chambita por ahí. ¿No? Tengo un tío que está postulándola para ser congresista. Si gana, me ha hecho que me va a ganar como chofer. Entonces, ¿esa es conveniencia o no es conveniencia? Ese es ver por uno, ¿no? Es ver por uno. Vote por mi tío porque cuando él gana me va a dar un lugar. Algo así es. Y algo así está sucediendo con Jesús. Bien, Jesús entonces responde, 38, dice: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y Jesús les hace unas cuantas preguntas. ¿Podrán tomar de la copa que yo bebo? ¿O podrán ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Y ellos, sin comprender la pregunta, es como los típicos: vamos a hacer competencia, y antes que preguntes ya levantaron la mano, ¿no? Algo así. ¿Te ha pasado alguna vez? Ni siquiera todavía pregunta y ya, ¿cuál es la respuesta? ¿Ah? Y si responde otro bien, y él dice: yo ya lo sabía, dice. Entonces, algo así. Algo así acá ellos se apresuran a responder, porque Jesús le está diciendo: podrán beber de la copa o del vaso que yo bebo, podrán ser bautizados en el bautismo que yo soy bautizado. Jesús estaba haciendo referencia a que podrán sufrir, sacrificarse al igual que yo. Podrán dar su vida por el mensaje de la cruz. Quizás no para que vayan a la cruz y morir por pecado, porque ellos eran pecadores. Pero luego, después de eso, la iglesia iba a ser perseguida. El libro de Hechos nos los narra claramente. Y Jesús lo que le está diciendo: podrán dar su vida a causa de mi evangelio, a causa de mi misión. Es decir, podrán seguir la gran comisión que requiere sacrificio y dejar comodidades. Podrán cargar su cruz y dejarlo todo atrás. Pero ellos no lo han entendido así, porque ellos responden a la ligera y dicen: vamos a verlo. Verso 39. Ellos dijeron: podemos. En una, ¿no? Señor, ¿están preparados? Sí, Señor, listo. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Ah, ok. Se engancharon con su respuesta. Muy bien, del vaso que yo bebo vas a beber.
¿Qué más? Y con el bautismo con el que yo soy bautizado serás bautizado. Y tú dices, ¿a qué se refería con el vaso que bebo y con el bautismo que será bautizado? A la cruz, al sufrimiento que él iba a padecer por amor de muchos. Le está diciendo ciertamente, deseo cumplido, chicos. Lo otro, y le voy a aclarar, mira, verso 3, pero sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado. Es decir, está preparado para alguien. Y ahora te dirás, ¿quién, pastor? No sé, la verdad. No seas curioso, ¿no? Le está diciendo, pero que está preparado. Pero lo otro de que vas a ser bautizado con el bautismo que yo seré bautizado y beberás del vaso que yo bebo, eso sí es seguro, chicos, se va a cumplir. Lo otro, no se lo voy a decir, prácticamente. Y eso se cumplió, chicos. ¿Quiénes estaban aquí pidiendo la derecha, la izquierda? ¿No acuerdas? Juan, Jacobo. Jacobo, discípulo de Jesús. Juan, discípulo de Jesús. Jacobo, el hermano mayor, hijo del trueno, fue el primero de los discípulos en morir martirizado a manos de Herodes. ¿Dónde? Eso lo encuentran registrado en Hechos capítulo 12, verso 1 y 2. Lo corroboras en casa. Y Juan fue el último de los discípulos, aunque tú dices, pero él dice que no murió martirizado, sí, pero la tuvo larga. ¿Te imaginas? O sea, yo te digo, porque a veces pensamos que Juan, qué bueno, que se salvó y todo. Primero que ha sido hervido en aceite caliente. ¿Cómo quedó? Imagínate. De que estaba vivo, sí, porque fue desterrado a Patmos y escribió el libro de Apocalipsis. Pero ahora tú te imaginas estar en la posición de Juan, decir, éramos 13 con Jesús. Bueno, uno traicionó, ¿no? Judas, bien merecido se lo tiene. Pero luego te enteras que de los otros van muriendo de uno en uno a causa de Cristo. Murió su hermano, el primero. Luego te enteras que Pedro es crucificado de cabeza. Y te vas enterando que otros mueren apedreados. Otros mueren, por ahí se añadió uno en el camino, Hechos capítulo 9, un famoso llamado Pablo, y muere como decapitado. Entonces, y ponte por un momento en la posición de Juan diciendo, en algún momento va a llegar mi hora. En algún momento va a llegar mi hora, pero Dios, no es que tanto que Juan era suertudo, sino que Dios tenía un propósito con Juan, escribir el último libro de la Biblia. Y aunque se dice que muere por muerte natural, pero también padeció persecución. Y si lees el libro de Apocalipsis vas a comprender un poco cómo estaba la situación en aquel entonces, en los tiempos de Juan, años entre el 95 y 100 después de Cristo, ¿no? Y si quieres saber más, Instituto Bíblico, libro de Apocalipsis. ¿Amén? Entonces, está sucediendo todo esto. Ellos han obtenido lo que de alguna manera han estado buscando, no, pero sí lo que Jesús había tenido preparado para ellos, beber de la copa que iba a beber Jesús. Hasta aquí una pequeña enseñanza. Si ellos, siendo discípulos de Jesús, padecieron persecución, sufrimiento, tribulación, ¿por qué hoy en día nosotros, como que, vuelvo a repetir el mismo ejemplo de siempre, quizás te llega el recibo de luz alto y ya, Señor, te olvidaste de mí? ¿Te pasa? Yo que iba a Santa Rosa a servirte y todo, y mira lo que me pasa. Y zapateábamos por cosillas de más, ¿no? Y si estuviera Jacobo, Juan te diría, novato. ¿Qué nos dirían, no? Pero lamentablemente cada vez hoy en día el cristianismo se está desviando a algo mucho más light, ¿no? Declara prosperidad en tu vida, te irá bien. Siempre me acuerdo de Pablo aconsejando a Timoteo, ¿quieres vivir piadosamente? Amén, dice Timoteo, sufrirás persecución. No. Y Pablo se lo está diciendo. Amén. Entonces Jesús les está enseñando cuál es la verdadera grandeza de un siervo: entregar su vida por los demás. Verso 41. Cuando lo oyeron los 10, y acá no solamente eran ellos dos, mira, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse con Jacobo y contra Juan. Te pregunto, ¿ellos se enojaron porque la pregunta era impertinente, el pedido era impertinente? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Porque estaban preocupados por Jesús? No, porque simplemente estos dos les habían ganado, porque en el fondo de su corazón ellos también querían. ¿Te acuerdas que capítulos atrás discutían?
sobre esto mismo. Entonces ellos también sacan a reducir lo que había en su corazón y se enojan. Oye, ¿qué hacen pidiendo lugar? Y yo me imagino de noche, Señor, yo también puedo. Es la típica, ¿no? Oye, ¿qué hacen pidiendo? Pero de pronto, por debajo también están anhelando lo mismo. Y estaba así. 42, entonces dices, mas Jesús llamándoles les dijo. Y cuando dice llamándoles, es llamándoles a los 12. Dice, llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Lo que le está diciendo en otras palabras, que en el mundo es normal ese tipo de liderazgo. Un liderazgo, vamos a llamarlo así, anticristiano, donde el ser humano quiere llegar a tener puestos para enseñorearse de los que están abajo. Donde el ser humano lo que quiere es ganar fama, posición, poder para poder enseñorearse y tener potestad sobre los que están abajo. Quiero alcanzar un cargo público porque así voy a tener autoridad. Y Jesús aquí está poniendo la cosa, dice, eso es en el mundo, le está diciendo. Hoy en día, en otros términos, Jesús nos diría, eso es antibíblico, te diría. Dice, eso no es de cristianos, te diría. El mundo vive así. Voy a poner como ejemplo aquí ya. A veces mi hija me dice, pero mis amigos hacen esto, mis amigas hacen... Ellos no conocen a Dios. Tú conoces a Dios. Estás en un reino al revés. Pero te aseguro que este reino es el mejor. Lo otro es tentador. Lo otro quizás agrada a nuestro corazón, pero nuestro corazón es engañoso. Hay muchas cosas en el mundo que están al revés. Si hacemos un contraste con lo que realmente Jesús enseñó. Jesús dijo, si te ofenden una mejilla, da la otra. Pablo dijo, paga un mal con un bien. Ese pensamiento no lo vas a encontrar en el mundo. En el mundo es decir, si te dio uno, dale dos. Masácralo. Una vez casi me asaltan la amiga Sofía y llegaron dos hermanos y dijeron, ¿dónde está? Le rompemos la cabeza. ¿Te acuerdas? Todos estábamos aprendiendo el Señor, hasta yo dije, sí, pero ya se fue, Roberto. Pero hoy en día creo que nuestra reacción no sería así, porque entendemos que ese es un mundo al revés. Hoy en día tenemos que aprender a actuar como Jesús. ¿Es fácil? No es fácil, pero el Señor nos manda a hacer. Si Él fue capaz de hacerlo, tú dices, ¿qué era Jesús? Te dejo algo. Si Pablo fue capaz de hacerlo, ese mismo espíritu que habitó en Pablo habita hoy en tu vida. Ese mismo espíritu tiene que ser tu motor, tu guía, así como guió a estos hombres de Dios a que sean siervos genuinos, también te tiene que guiar a ti. Y si no está haciendo así, entonces no le estás dando lugar al Espíritu del Señor, no le estás dando lugar a su palabra. Y eso de que lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, se quedó en un recital nada más, porque no está haciendo lámpara. ¿Amén? Si realmente la Biblia está haciendo lámpara a tus pies y lumbrera tu camino, entonces está dirigiendo tu paso a paso y te está dando el rumbo correcto de tu vida. Si no está ocurriendo eso, probablemente la Biblia está como un amuleto que lo has puesto ahí en tu almohada para que los demonios no te molesten con pesadillas. Como dijo alguien, ¿no? Viene el demonio, coge tu Biblia, se toma el agua de bendita que has puesto al lado y te sigue molestando. Porque la Biblia no es un amuleto. La Biblia hay que leerlo, hay que masticarlo, hay que rumiarlo, hay que vivirlo. ¿Amén? Entonces Jesús está dando ejemplos aquí a sus discípulos, ¿no? Les está diciendo, por favor, no me vengan con esos pensamientos de este mundo que está al revés. Verso 43. Pero, tiempo atrás dijimos que el pero es como una bisagra, ¿no? Esto es así, pero con el Señor las cosas son distintas. Pero no será así entre ustedes. Dice, sino que el que quiere hacerse grande entre ustedes, amén, ahí están los 12, ¿no? Si queremos ser grandes, Jesús va a dar el tips, la clave del éxito, y serás un campeón. Dice, el que quiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor, punto. Jesús, de nuevo, sí. ¿Quién quiere ser grande, hermanos? Levanta tu mano. Amén. Sirve. La respuesta no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. ¿Quieres ser grande en el reino del Señor? Sirve.
Hay organigramas, ¿no? Yo tiempo atrás también debo confesarlo que en algún momento he hecho organigrama de la iglesia. La iglesia se pone así, ¿no? Para ser espirituales, Dios, debajo de Dios, pastor principal. Ahí, ancianos. Y así, pueblo de Dios. Mira el video de el modelo de Dios para su iglesia, si no me equivoco, lo tenemos en YouTube tiempo atrás. Eso en realidad está al revés. ¿Ven? Dios es el que sostiene todo, usa sus siervos, llama el pastor, predicador, luego están los sugieres o los ancianos, y luego está el pueblo, y está el mundo que tenemos que evangelizar. Ese es el verdadero organigrama del Señor. El que quiera ser el mayor, póngase al servicio de los demás. El Señor se hizo pecado en la cruz por amor a ti. Un verdadero ejemplo de servicio. El mundo es al revés. Quieres exaltar tu nombre, quieres exaltar tu título, tu experiencia, tu habilidad, quieres mostrarte que sabes más. Eso fue al revés. Estuvo siempre dispuesto a servir. Entonces dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, amén, dijo que por ahí, será siervo de todos. No, nuevamente, ¿no? Había un chiste tiempo atrás que dice que Jesús, es un chiste, mejor no lo digo. Voy a decir una partecita más del chiste, ¿ya? Dice que Jesús decía que estaban trabajando con sus discípulos, todos llevaban una piedra y Judas era el más flojo, pues, ¿no? El que siempre llevaba una piedrita, ¿no? ¿Me tengo que entender? Llevaba una piedrita y todo lo demás estaba llevando. Y de pronto Jesús dijo, bien, Señor, ya va a ser el almuerzo. Bien, que las piedras se conviertan en pan. Los que estaban cargando, gracias, Señor. Y Judas, un pitipán, ¿no? Señor, no es justo. ¿Que quiera ser el primero? Sirva. Ciertamente el Señor no es deudor de nadie. El Señor te va a recompensar, quizás no en lo material, pero sí en una vida genuina de compromiso con Él. Él tiene sus maneras de recompensar, su manera de bendecir, pero sí, nuestra misión es servir al igual que Jesús. ¿Amén? Entonces dice, y el que quiera de vosotros quiera ser el primero, entonces dice, será siervo de todos. Y así es como debe ser, mis hermanos, el modelo de él, entonces, de la iglesia. Así es como debe ser el pensamiento, entonces, de un cristiano. Si de pronto nuestro pensamiento es distinto, bueno, anda, ve y reclámale a Jesús y dile, ¿por qué lo pusiste así? Pero esa debe ser nuestra manera de pensar como siervos del Señor. No tanto decir, yo ya tengo años en el Señor, ya conozco teología, por lo tanto, entonces, yo ya no estoy para de pronto acomodar sillas. ¿Quién te ha dicho eso? O algunos lo toman como que fue una parte de su etapa, pero yo ya no estoy para esas cosas. Falso. Eso es algo que no debemos dejar de hacerlo. Cuando se dé la posibilidad y la oportunidad de hacerlo, hazlo. Cierto, cada quien tiene una función en la iglesia, hay diáconos, hay ancianos, hay maestros, hay predicadores, sí, pero eso no te impide ni te ata las manos para que no cojas una lámpara, para que no cojas una escoba. Eso no te impide. Siempre y cuando lo hagas siempre bajo esa motivación de que lo estás haciendo para el Señor y porque has sido llamado a ser un siervo. Amén. Bien, ahora podemos estar haciendo cada una de esas cosas también, pero con una motivación equivocada, como para que de pronto me digan, eres el primero. Si también lo estoy entendiendo así, también estoy mal, porque lo estoy haciendo solamente para que me digan, eres el primero. No se trata de eso, sino que si yo considero que estoy madurando en las cosas del Señor, tengo que hacer eso con naturalidad. Y el motor de mi hacer esas cosas tiene que ser el Señor. Amén. Verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que esta es la frase o de la declaración que resume, por así decirlo, todo el Evangelio de Marcos. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre, es decir, Dios se hizo hombre y vino, ¿para qué? ¿Para ser servido? No, para no ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús mostró su servicio haciendo cada uno de los milagros.
pero sobre todo mostró su servicio y su corazón de siervo del Mesías, siervo de la acción, cuando Él dio su vida en rescate por muchos. Y cuando hablamos de la palabra rescate, vienen muchas cosas a nuestra mente. ¿Rescate de qué? ¿De qué? Del pecado, de nosotros mismos. O sea, nosotros mismos estábamos, dice que desde el vientre de nuestra madre ya estamos pecando. Somos pecadores. Por naturaleza el hombre es pecador. Algunos más educados, el otro más escandaloso. Algunos tienen mentiritas blancas, el otro se droga. Pero pecado es pecado, ni grande ni pequeño. Y es más, no hay ni siquiera yo nací en cuna cristiana. Todos somos pecadores, la Biblia lo dice. ¿Por cuánto? ¿Cuántos tienes? Todos pecaron. El americano, el pachacutano, todos somos pecadores. Y por lo tanto dice la paga del pecado es muerte. Todos estamos sentenciados a muerte. Es como esas películas, ¿no? Todos en un pozo sentenciados a muerte. ¿Qué es lo que más anhelan? Un rescate, no hay de otra. Y ese rescate lo vino a hacer ¿quién? Jesús. ¿Cómo? Entregando su vida. Dice para entregar su vida, para dar su vida en rescate por muchos. La pregunta es ya, ¿por qué nos rescató? Porque vio el campeón que hay en mí, por eso me rescató. Falso. ¿Por qué nos rescató? Por gracia y misericordia. Porque simplemente porque su naturaleza es amar. Porque Él es amor. Porque de tal manera te amó que te rescató. El por qué me rescató es porque hubo algo valioso en mí. No, me rescató porque Él es amor. Ahora, ¿para qué me rescató? Es una pregunta válida. Y de cuando en cuando aquí lo hacemos. ¿Cuál es lo mejor que te puede pasar con Cristo ahora que ya eres salvo? ¿Irte con Él, sí o no? ¿Eso no anhelamos como iglesia? Que Él venga por segunda vez y irnos con Él. ¿Eso anhelamos? Entonces mañana te vas con Él. ¿Qué tal? No, pastor, no, ¿qué está pagando? Te presto mi carro. Porque te has preguntado eso, anhelo irme con el Señor, pero siempre seguimos aferrados, ¿no? O sea, un peligro de muerte, no. Total, no necesitamos al Señor. Deberíamos irlo, ¿no? Y la pregunta entonces sería, ¿por qué todavía nos tiene aquí en la tierra? ¿Para qué nos ha rescatado, pero todavía nos tiene acá? ¿Por qué es que Jesús dice, están en este mundo todavía, pero ya no son de este mundo? ¿Por qué es que nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, pero todavía estamos acá con calor? Todavía hay hambre, todavía hay chamba. ¿Por qué? ¿O para qué? Sería la pregunta. ¿Para qué entonces todavía me tiene aquí? ¿Para qué me ha rescatado? ¿Sabes por qué? Para enseñarte, una de las razones es para enseñarte a ser siervo. Para que entiendas que tú que has sido rescatado puedes dar tu vida para que otros también sean rescatados por Jesús. Y eso lo tuvo claro cada uno de sus discípulos. Y eso es cargar tu cruz. Entregar tu vida completa en obediencia al Señor y en amor al prójimo, para que aquellos que aún no han sido rescatados también sean rescatados, no por ti, sino por quién, por el Señor. Un pensamiento distinto a eso es egoísta, o es egoísmo. Decir, Señor, ya me rescataste, pero no quiero dar mi tiempo, no quiero dar mis recursos, no quiero dar mi vida, que se salve solo, pues, no, así como yo. Alguien más dio de su tiempo para que tú estés aquí. Alguien más, hace 20 años, 30 años, hace 5 años, alguien más oró por ti. Alguien más te invitó en alguna oportunidad, alguien más te leyó un pasaje bíblico, pero alguien más predicó. Algún pastor hizo una predicación en un púlpito, en una iglesia, y le dedicó tiempo porque entendió esto de parte del Señor, que Él puede ser ese canal, Él puede ser ese, no ese mediador, sino esa persona, esa gente que presenta a quien rescata del pecado. Cuando tú invitas personas a Cristo, cuando tú vas a la misión 41 y las cosas pequeñas o grandes que hagas es porque estás entendiendo que Jesús es el que rescata vidas. Y para eso todavía nos tiene aquí. Pero tener un pensamiento distinto, ya me rescató a mí, entonces Señor, puede haber un anhelo, decir llévame, pero al mismo tiempo también, mientras me tengas acá, Señor, tengo que invertir mi vida
vida para que otros también estén siendo rescatados. Porque yo sé lo que es vivir bajo la esclavitud del pecado. A gente dice, no, yo no sé. Entonces, uy, a lo mejor nunca pecaste, brother. Tú ya naciste rescatado. Y eso, nadie. ¿Ven? Entonces Jesús nos tiene todavía aquí. Pablo tenía claro en 1 Corintios 6:20, mira lo que dice Pablo: porque habéis sido comprados por precio, porque todo rescate es pagado. Y Él pagó con su vida, Jesús. Y mira lo que dice Pablo: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios, dice, con vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él te ha rescatado, pero ahora eres de su propiedad. En otra parte de Romanos, Pablo dice que hemos sido sacados de la esclavitud del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. Ahora somos esclavos por amor de Cristo. Entonces no es tanto que me rescata y ahora soy libre para hacer lo que yo quiero. No, porque seguiría siendo esclavo de mí mismo. Prefiero ser esclavo de Jesucristo antes que ser esclavo de mí mismo, porque la concupiscencia en mi corazón me va a volver nuevamente a lo mismo. ¿Ven? Entonces, verso 46, vamos avanzando. Entramos en la última parte. Los discípulos no comprenden de todo esto, lo que Jesús está diciendo. Entonces es necesario que Jesús abra los ojos, tanto de un hombre que estaba ahí en el camino, pero sobre todo, ¿sabes de quién? De sus discípulos. Los discípulos no han venido con una actitud correcta a Jesús. Han venido con una actitud que tienen derecho a la derecha, a la izquierda, Señor, y nosotros también. La actitud de los discípulos, a pesar de que han pasado tiempo con Jesús, como que es: me merezco un puesto, puede echar al Señor. Y Jesús les va a tener que hacer ver esta parte de la historia de que tienen que acercarse como este ciego. Y mira cómo se acercó este ciego a Jesús. Bartimeo se llama. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, dice: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, que dice, mendigando. Primero, este hombre ciego, frustrado, incapacitado de muchas cosas que otros pueden hacer, pero él no lo puede hacer. Y está mendigando porque hay una necesidad en ellos. Aquel entonces un mendigo es porque de pronto hasta la familia ya se cansó de ver por él y de alguna manera lo ponen junto al camino para que haga algo, pues que al menos estire la mano, ¿no? Que se gane el pan del día a día. Eso era lo que hacía un mendigo. Y ese era Bartimeo. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: así estaban ustedes, como este ciego, cegados por el pecado, una necesidad muy grande en su corazón. Y mira cómo es que Bartimeo se acerca y dice: hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dos frases claves en esta narración: Jesús, hijo de David. Jesús, tú eres el rey. Hijo de David, tú eres del linaje, tú eres heredero del reino de David. Este Bartimeo, ciego, pero yo había escuchado quién era Jesús y él lo está reconociendo como su rey. Algo que nosotros aún no lo han comprendido. Y si vas a ocupar tu reino, por favor, ir a la derecha y yo a la izquierda, con ciertos derechos. Mientras que este ciego dice: ten misericordia de mí. ¿Qué es misericordia? No me lo merezco, pero por favor, ayúdame. Esa es la actitud con la que debemos vivir nosotros día a día, aún ya siendo siervos de Dios. Jesús, tú eres el rey, a la orden. Ten misericordia por cada uno de mis defectos. Ayúdame. No tanto: Jesús, ya te serví, ¿cómo es? Eso es ser un asalariado del Señor. Eso es decir: me merezco que tú me recompenses. Declaro entonces, y no acepto un no por respuesta. O sea, por ahí se volvió famoso esa frase, ¿no? Entonces dice el verso 48: y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Nuevamente: tú eres el rey y yo soy un pecador que no merezco, pero ten misericordia de mí. 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Estos que de pronto le decían: no molestes al Señor, estos que de alguna manera intentaban
intentaron reprenderlo o que se calle Bartimeo, ahora le dicen, ten confianza, te llama el rey, te llama el Señor. Y mira lo que hace. Verso 50, ¿no? Dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo, una vez que ha captado la atención de Jesús, yo creo que va bien Jesús también, de alguna manera ya había puesto su mirada sobre Bartimeo, porque Jesús es el que nos ve primero, aunque nosotros creemos que nosotros lo encontramos. ¿Quién encuentra a quién? ¿La oveja al pastor o el pastor a su oveja? ¿Quién está perdido, el pastor? La oveja. Aunque podríamos ver de pronto que ha captado la atención de Jesús, no, Jesús primero yo lo había visto. Y está pasando por ese lugar. Y va a ministrar a este ciego, pero también está ministrando a los ciegos de sus discípulos, decirle, esa es la actitud como tiene que dirigirse. Él es el rey, no tengo derecho a nada. Estoy dispuesto a hacer tu obra. Gracias por haber tenido misericordia y ahora ya estoy siguiéndote. Porque eso es lo que va a hacer más adelante Bartimeo. Y este discípulo está siguiendo a Jesús, pero todavía hay cierto interés a la derecha, a la izquierda. Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, previo, dice el verso 50, entonces arrojando su, ¿qué dice? Su capa. La capa para un mendigo era lo único, lo más valioso que tenía. Era su alfombra, su manta para echarse a descansar bajo el sol, para cubrirse en el frío. Era lo más valioso que tenía para un mendigo. Por lo general los mendigos no tenían casa. Y si ya estaban en la calle expuestos de esa manera, es porque la familia misma le había dado la espalda. Entonces su manta es su casa, vamos a llamarlo así. Ese es un mendigo. Y este mendigo deja todo eso atrás como señal de que ya no seguiré confiando en esto porque he encontrado, y ahora el rey me ha dado su mirada y me está llamando. Arroja su capa y se acerca a Jesús y dice, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Y la palabra maestro es decir, he aprendido mucho de ti. Aquel entonces no se llamaba maestro cualquiera. Este ciego había escuchado ya tiempo atrás las enseñanzas de Jesús. Alguien más ya le había contado de los milagros que Jesús ha hecho. Y este ciego lo está considerando a Jesús como su maestro. He aprendido de ti. Sé lo que predicas y sé lo que has venido a hacer. Por eso te llamo Jesús, hijo de David. ¿Nadie le contó? Alguien le contó. Pero él escuchaba, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. No es que a él se le ocurrió decir, por si acaso voy a intentar con este hombre, sino que él ya sabía, había escuchado que Jesús es el Hijo de Dios y que es un maestro por excelencia. Y le dice, maestro, quiero recobrar la vista. Entonces esta es una fe que está reconociendo a Jesús como el maestro, es una fe que está haciendo exponer su necesidad, es una fe que ha hecho que él vaya a Jesús, es una fe que ha hecho que él reconozca a Jesús como el rey, es una fe que ha hecho que él reconozca también su condición de pecador, porque ha pedido misericordia. Entonces es una fe redentora, es la fe que el Señor está buscando del mundo hoy en día. No una fe que se diga nada más, Señor, por favor, solucioname este problema, sino que venga con la actitud correcta de decir, Señor, ten misericordia, Señor, tú eres el rey, Señor, vengo aquí, Señor, dejo toda mi confianza en mi capa y vengo a ti. Esa fe está buscando el Señor. Y es así como debo de creer en el Señor. Entonces, verso 52 dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, porque es una fe redentora. No es una fe de decir, Señor, hazme el favor y ya. Es una fe que ha reconocido la deidad de Jesús y ha reconocido su ruina espiritual, su pecado. Ten misericordia de mí. Y enseguida dice, recobró la vista. ¿Te das cuenta que Jesús le da primero la salvación? Este hombre es salvo y de yapa recobra la vista. De añadidura recobra la vista, pero primero dice, tu fe te ha salvado. Anda, ve. Y él recobra la vista. ¿Y qué es lo que hace como un genuino convertido? ¿Qué es lo que hace? Y seguía a Jesús en el camino. Y esa es una evidencia de que este hombre realmente había entendido quién es Jesús, porque comenzó a seguir a Jesús. Gran lección para los discípulos que se creían que de alguna manera tenían un derecho.
Cada vez que te encuentres en esa posición en el que creas que de pronto tienes un derecho en el reino del Señor y como que de pronto te mereces quizás un lugarcito por ahí, porque he escuchado del juicio del... ¿cómo se llama? No, del trono no, eso es para los pecadores. El juicio del el gran tribunal de Cristo, y de pronto dice va a haber coronas y yo quiero el más grandecito, todo lo demás. Si por ahí has pensado eso, la actitud correcta de venir a Jesús y decir: Señor, gracias por tener misericordia de mí. Tú eres el Rey, yo te sirvo. Eso debió haber sido el sentir de estos. Pedro dice en 1 Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué hemos sido llamados? Para seguir las pisadas ¿de quién? De Jesús. ¿Y qué pasó con Jesús? Padeció. ¿Te vas a quejar de tu padecimiento por ahí? Ya no te quejes del recibo de luz. Solamente dile: Señor, ten misericordia. ¿Cómo le pagamos? Pero la actitud tiene que ser distinta. Ora por tu necesidad, no está mal, pero ¿cómo le estás orando? No como que tuvieras derecho, sino ora como que: Señor, ten misericordia. No le condiciones lo que has hecho para el Señor para que te bendiga, porque lo contrario estás pretendiendo comprar su bendición. Sino clama a Él nada más. Clama a mí, yo te responderé, dice. Entonces, mis hermanos, a modo de aplicación, ser ciudadanos del reino de Jesús no involucra enseñorearnos sobre el prójimo, sino estar al servicio de los demás. Que no te reconozcan por tu renombre, sino por tu corazón de servicio. Una de las cosas que te he dicho públicamente, mis hijos que escuchen, que he grabado en Tejada: si en algún momento muera, va a llegar, quisiera que mi lápida diga: aquí yace un siervo del Señor. Pero no porque de pronto lo digo, sino porque estoy llamado a hacerlo. Y estamos llamados a hacerlo. Si quitémosle todos esos títulos: pastor, predicador, reverendo, tanta cosa. ¿Te das cuenta cómo incluso ciertos sectores de los cristianos están mundanizando? Superintendente, reverendo, apóstol, buscando títulos. ¿Te das cuenta de eso? Que esa moda incluso se mete en las iglesias. Entonces somos llamados a ser siervos del Señor. No se trata de ti, se trata de Jesús y sus pequeñitos. ¿Y por qué sus pequeñitos? Porque Jesús dijo: lo que hagáis con ellos, me lo hacen a mí. Lo que tú haces con las personas que recién están conociendo a Cristo, cómo los tratas, cómo oras por ellos, qué haces para que ellos puedan crecer en las cosas del Señor, se lo estás haciendo al Señor. Porque ellos también ahora son su cuerpo, pero son esa parte de su cuerpo más que debemos de cuidar más, porque acaban de ser ingresados al cuerpo. Y nosotros, como hermanos mayores, vamos a llamar así, estamos llamados a servir a los menores. ¿Quieres ser el mayor? Sirve. Ay, mamá, ¿por qué me he servido a la mayor? Si aquí hay, sirve. Erradica todo tipo de vanagloria en tu corazón. Llénate de la humildad de Jesús. Erradica toda vanagloria. Todo aquello que ya sabes o has hecho para el Señor, sácalo y llénate de la humildad de Jesús. Ese es mi consejo, mis hermanos. Erradica toda vanagloria. Y termino leyendo nada más. Nada hagáis, dice, por contienda. No sé si lo adelantas, Filipenses 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Quién nos da el mayor ejemplo de humildad y servicio? Es el Señor Jesucristo. Gracias, oramos. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, porque tú nos animas nuevamente, nos instruyes, Señor, a poder ser esos siervos tuyos, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos venido con ciertos ánimos de grandeza o que tenemos derecho a algo, Señor. Hoy nos recuerdas, Señor, cuál es la verdadera grandeza de un siervo, Señor. Hoy nos muestras que tu reino es al revés, Señor. No es como pinta o como piensa el mundo, Señor. Ayúdanos a ser guiados por tu palabra en todo momento. Quita toda vanagloria de tu corazón y llena de tu humildad, Señor, con tu Santo Espíritu.